Imagina esto, vas caminando por la calle, ves una piedra y ¡boom! De la nada, esa piedra empieza a moverse, a comer, a reproducirse. Sería raro, ¿no crees? Pues durante siglos eso creían nuestros antepasados, que la vida podía surgir así, espontáneamente como por arte de magia. Pero tú y yo sabemos que la vida es mucho más compleja que eso, y también más fascinante. Por ejemplo, ¿qué tuvo que pasar para que hoy estés aquí, respirando y viendo este video? No es una pregunta cualquiera. Entender cómo surgió la vida, cómo ha cambiado y cómo funciona no solo es interesante, es necesario. Tal vez pienses que es un tema filosófico o algo que solo les interesa a los científicos, pero ¿y si te digo que entender cómo surgió y evolucionó la vida es clave para combatir enfermedades, para crear vacunas, limpiar mares y diseñar alimentos más saludables? Así es. Por ejemplo, un grupo de científicas en Japón modificó una bacteria que puede comer plástico. Sí, tal y como lo oyes, literalmente devora botellas como si fueran papitas. ¿Cómo lo hicieron? Pues comprendiendo profundamente cómo funciona la vida desde sus orígenes. Y aquí es en donde entra la biología. Mi nombre es Brenda Bascal y en esta serie de videos analizaremos los aspectos más relevantes de esta ciencia que estudia la vida en todas sus formas, desde bacterias hasta ballenas, desde los virus hasta los humanos. Pero también estudia cómo comenzó la vida, cómo ha cambiado y cómo la podemos utilizar para resolver los problemas del presente y del futuro. Eso es lo que analizaremos en este video. La materia y todo lo que conocemos se ha dividido en dos niveles de organización para facilitar su estudio. Lo abiótico, que incluye todo aquello que no posee vida, como los átomos, los elementos y las moléculas. Y lo biótico, o todo aquello que tiene vida, como las células, que son la unidad estructural y funcional. Los tejidos, que son un conjunto de células especializadas en una función. Los órganos, que están formados por diversos tejidos, como el estómago, que nos permite digerir nuestros alimentos. Los sistemas o aparatos, que son conjuntos de órganos que realizan una función vital, como la respiración. El organismo, que es un individuo formado por aparatos y sistemas, por ejemplo, una mariposa o un orangután. La especie, que comprende a un conjunto de organismos que comparten características y pueden reproducirse entre sí, como los humanos o los perros. La población, que es el conjunto de individuos de la misma especie que coexisten en un lugar y en un tiempo determinados, como una colmena de abejas. La comunidad, que es cuando dos o más poblaciones de diferentes especies viven e interactúan en un mismo lugar y tiempo, como las serpientes y los cactus en un desierto. El ecosistema, una comunidad y su interacción con los factores abióticos como la luz, el pH, la precipitación o el clima, por ejemplo, bosques, desiertos o selvas. Los biomas, que son ecosistemas de gran tamaño distribuidos por todo el planeta como resultado de las características ambientales que se dan en cada franja territorial. Así, podemos ubicar a los bosques y desiertos en los trópicos, a las selvas en la franja ecuatorial y a la tundra en los polos terrestres. Todos estos niveles son el objeto de estudio de la biología, pues tienen vida. Pero empecemos por lo básico. ¿Qué es la vida? Parece obvio, ¿no? Pero en realidad no lo es tanto. Por ejemplo, ¿un virus está vivo? ¿Y una célula aislada? ¿Tú qué opinas? Para que algo se considere vivo, debe cumplir 7 características básicas. Analicemos cuáles son. 1. Organización celular. Explica que todos los seres vivos estamos formados por células y hay organismos unicelulares como las bacterias o pluricelulares como los perros o gatos que tanto amamos. En la biotecnología, por ejemplo, se usan células de bacterias para producir insulina y así ayudar a personas con diabetes. 2. Metabolismo. Involucra a todos los procesos que nos mantienen con vida, como la nutrición, la respiración, el movimiento. En esencia, es lo que nos permite transformar la energía. Por ejemplo, cuando comes y haces digestión, obtienes los nutrientes y la energía para realizar todas tus actividades. Con la biotecnología se crearon bacterias que convierten desechos en energía. 3. Homeostasis. Es la capacidad que tenemos para mantener el equilibrio entre las condiciones internas y el medio que nos rodea. Por ejemplo, cuando haces ejercicio, tu cuerpo suda para bajar la temperatura corporal. 4. Crecimiento y desarrollo. Todos los seres vivos seguimos un ciclo de vida conformado por el nacimiento, el desarrollo, la reproducción y la muerte. Por ejemplo, la mosca de la fruta puede completar todo esto en un solo día. 5.
Reproducción. Es la capacidad de generar nuevos organismos, como los elefantes, con un periodo de gestación de casi 2 años, o la clonación de células para medicina regenerativa en biotecnología, que puede hacerse en un par de semanas. 6. Irritabilidad. Es la capacidad que tenemos para detectar y responder a los estímulos del medio. Por ejemplo, tus pupilas se contraen cuando hay mucha luz, y en la biotecnología se han creado bacterias que responden a tóxicos funcionando como sensores biológicos. 7. Adaptación y evolución. Es el proceso mediante el cual los organismos cambian a lo largo del tiempo para sobrevivir. Por ejemplo, algunas mantis son idénticas a las flores de orquídeas y así engañan a sus presas para poder comérselas. O también hay bacterias que se han adaptado para sobrevivir en ambientes extremos y así poder degradar contaminantes. ¿Cuál de estas características crees que se usa más en la biotecnología? ¿Por qué es así? Pausa el video y analízalo con detenimiento. Ahora es el momento de continuar con el misterio del origen de la vida. Vamos a retroceder mucho en el tiempo. Imagina la Tierra hace más de 3.800 millones de años. No había redes sociales, ni humanos, ni oxígeno. Vaya, ni siquiera bacterias. Solo océanos calientes, una atmósfera hostil, lluvia ácida y tormentas eléctricas. Y sin embargo, aún en esas pésimas condiciones, algo pasó. Surgió la vida. ¿Cómo fue posible? A lo largo del tiempo han existido varias teorías, algunas sorprendentes, otras fantasiosas y unas más que se han convertido en parte del pensamiento científico moderno. Acompáñame a conocer algunas de ellas. Teoría creacionista. Es una teoría propuesta por muchas religiones y sostiene que la vida fue creada por una fuerza divina. Aunque no es científica, ha influido en la cultura humana por siglos. Teoría de la generación espontánea. Aunque ya está descartada, es importante que la conozcas, pues esta creencia duró más de 2000 años. Se creyó que la vida podía surgir de materia inerte. Aristóteles, por ejemplo, pensaba que los gusanos nacían de lodo. También se creía que los ratones crecían de costales de trigo y avena. Esta idea se mantuvo hasta el siglo XVII, cuando Francisco Redi realizó un experimento con carnes en frascos, uno cerrado y uno abierto. Y únicamente en el frasco abierto aparecieron larvas de moscas. Y ¡boom! Primer golpe a la generación espontánea. Redi y Louis Pasteur demostraron con experimentos que los organismos no aparecen por arte de magia, y así es como se descartó esta teoría. Punto para la ciencia. Teoría de la panspermia. Sugiere que la vida no se originó en la Tierra, sino que vino del espacio, transportada por meteoritos. Esta teoría no explica cómo se originó la vida, pero sí cómo pudo haberse sembrado en la Tierra. Y aquí un dato curioso. En el 2020 la NASA encontró rastros de aminoácidos en el meteorito Murchison. ¿Qué crees que significa esto? ¿Podría haber llegado la vida del espacio? No lo sabemos, y justamente por esto es por lo que no se ha descartado esta teoría, pues hay evidencia científica. Teoría físico-química o de la evolución química. Esta es la más aceptada por la comunidad científica. Fue propuesta por Oparin y Haldane y plantea que hace miles de millones de años los compuestos químicos simples en los océanos primitivos, bajo ciertas condiciones de descargas eléctricas, radiación, gases como metano y amoníaco, formaron moléculas orgánicas complejas. Luego, esas moléculas se organizaron progresivamente hasta formar protocélulas capaces de replicarse. En 1953, Miller y Urey replicaron estas condiciones en el laboratorio y en una semana de experimento lograron producir 11 aminoácidos diferentes, que estos son los ladrillos básicos de la vida. Y aquí las tienes. ¿Cuál crees que es la teoría más acertada considerando las condiciones de nuestro planeta tenía hace 3.800 millones de años? ¿Por qué es importante saberlo? Toma un momento para pensarlo. Ahora que sabes cómo podría haberse originado la vida, es momento de preguntarnos, ¿cómo es que de esa protocélula se originó toda la gran variedad de seres vivos que han existido en la Tierra? Excelente pregunta, ¿no crees? Y para responderla, nos adentraremos en otro gran tema, la evolución, que explica por qué la vida no se quedó así, sino que fue cambiando, adaptándose y diversificándose. Y al igual que con el origen de la vida, tenemos varias teorías que buscan explicar estos cambios. Conozcámoslas. La primera teoría se conoce como lamarckismo. Fue propuesta por Lamarck, quien sostenía que los organismos desarrollan características por uso y desuso de órganos, y estas las heredan a su descendencia.
Por ejemplo, pensaba que las jirafas estiraban tanto el cuello que sus hijos nacerían con cuellos largos. Lógica simple, pero biológicamente equivocada. Aún así, fue el primero en hablar de evolución como un proceso, y aunque esto fue un avance, hoy sabemos que no es del todo correcto, pues las características adquiridas no se heredan. ¿Te imaginas si lo hicieran? Nacerían bebés con tatuajes, con perforaciones y cabellos de colores. Por su parte, la segunda teoría conocida como darwinismo fue propuesta por Charles Darwin, quien después de viajar por el mundo, recolectar y analizar miles de especímenes, concluyó que los organismos están emparentados unos con otros y que evolucionan mediante mecanismos de selección natural. Esto explica que los organismos con características ventajosas sobrevivan, que puedan reproducirse y transmitir esas características a sus descendientes, mientras que los menos aptos mueren. Por ejemplo, Darwin observó más de 13 tipos de pinzones con picos distintos en las Islas Galápagos, cada uno especializado en un tipo de nutrición, y todos descendían de un solo ancestro. Darwin tardó 20 años en publicar su teoría por miedo a las críticas, y tenía razón. Esta teoría no fue muy bien recibida en su momento, pues cambiaba todo lo que se conocía en ese tiempo, y aunque Wallace llegó a las mismas conclusiones que Darwin de manera independiente, ninguno pudo explicar cómo es que se heredaban las características de padres a sus descendientes, y esto provocó que muchos no la aceptaran. Finalmente, tenemos a la teoría sintética de la evolución, también conocida como neodarwinismo. Esta retoma los trabajos de Mendel sobre la herencia y une al darwinismo con la genética moderna. Afirma que la evolución ocurre por la acumulación de mutaciones y que la selección natural es resultado de la expresión de ciertos genes que las favorecen. Hoy es la teoría más aceptada y es la base de investigaciones genéticas, médicas y ecológicas. Saber cómo pudo surgir la vida no es un ejercicio de nostalgia científica, es entender nuestros orígenes para construir el futuro. Los avances en biotecnología no serían posibles si no comprendiéramos qué es la vida, cómo funciona y por qué cada una de sus características importa. Ahora te invito a reflexionar. ¿Qué característica de los seres vivos te parece más fascinante? ¿Qué problemas actuales se podrían resolver con ayuda de la biotecnología? Nos vemos en el siguiente video, donde seguiremos explorando cómo la biología ayuda a entender, explicar y mejorar el mundo en el que vivimos. ¡Hasta luego!